Guatemala, tierra de árboles y de la economía más grande de Centroamérica. Rodeada de más de 35 volcanes que derriten los corazones de los 16 millones de guatemaltecos, quienes transmiten calor humano y un servicio al cliente excepcional a más de 3 millones de turistas que nos visitan anualmente. AmCham Guatemala es la cámara binacional más grande del país, con casi 500 empresas socias, representando el 4% de las empresas establecidas en el país, que generan alrededor del 20% de Producto Interno Bruto. En AmCham nos dedicamos a la promoción de los negocios entre Guatemala, Estados Unidos y el mundo. Somos una organización líder, proactiva y capaz de tener un impacto positivo de largo plazo en nuestros asociados, la sociedad civil y el gobierno. Promovemos el comercio y la atracción de inversión extranjera directa a través de los diferentes servicios que brindamos a nuestras empresas socias. Elaboramos información oportuna para la toma de decisiones comerciales efectivas. Facilitamos oportunidades para la creación de redes comerciales y proporcionamos contactos comerciales claves para sus negocios. Promovemos la productividad a través del programa de capacitación anual que realizamos dentro de nuestras reuniones de comités y a través de los más de 100 eventos que realizamos anualmente. En AmCham, trabajamos para que nuestros socios tengan las mejores oportunidades y se beneficien de las ventajas del networking del más alto nivel. Somos parte de la federación empresarial más grande del planeta y estamos enlazados con 24 cámaras de comercio americanas en toda América Latina, el Caribe y con 178 AmChams del mundo. Por esto y mucho más, somos la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana. AmCham Guatemala, su consejero de negocios. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiera presentarme. Mi nombre es Carolina Barrientos. Soy la gerente del Trade Center de AmCham. Y es para mí de verdad un honor y un orgullo poderles dar la bienvenida esta mañana a nuestra conferencia que nos va a estar dando mi buen amigo y experto Leonardo Retana. Pues para AmCham es un honor poder llegar a ustedes a través de AmCham Connect y contar con su participación en nuestra conferencia virtual Gestión de la Resiliencia en las Organizaciones. AmCham, para los que no saben, somos parte de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas de Latinoamérica y el Caribe, ACLA, por sus siglas en inglés, y contamos con una red de 23 AmChams, quienes estamos conscientes que ante la emergencia de salud pública de interés internacional que representa el nuevo brote de coronavirus, las organizaciones deben estar preparadas para posibles impactos prolongados en el bienestar del personal, las operaciones, las cadenas de suministro y la economía en general. Estamos operando en terrenos desconocidos. La evolución del COVID-19 y sus impactos en la actividad financiera y de negocios y en las empresas está siendo difícil de evaluar y nos pueden generar cambios del día a la noche. Así pues, que lo que todos necesitamos es definir acciones y soluciones que nos permitan gestionar nuestros negocios hoy, y en las próximas semanas y en los próximos meses. Y ese es el objetivo principal de nuestra conferencia. Conocer cómo las empresas guatemaltecas, centroamericanas, norteamericanas y de todo el mundo pueden enfocar sus esfuerzos para ser más resilientes. Quiero agradecer además a nuestro exclusivo grupo de patrocinadores, a quienes ya vimos sus logos, quienes día a día nos permiten ofrecer estos recursos a ustedes de manera gratuita. Ellos son 3M, ABB, BAC Creomatic, Blocasa, Blue Medical, Boston Agrex, Cemento Regional, Central Law, Chiquita,
Colgate, Convexim, Dagas, Deninville, Energuate, Europlaza, Fundación Génesis Empresarial, Grupo Salinas, KPMG, Lumation, Michatoya, Port to Port, Productive Business Solution, Tigo Business, Tipic y Walmart. Y pues para ya entrar en materia, tengo el gusto de presentarles a nuestro conferencista, Leonardo Retana Rojas, y nos acompaña desde Costa Rica. Leonardo es coach en neurosemántica, consultor internacional en desarrollo organizacional, empresario y apasionado de la inteligencia emocional. Tiene una formación en ciencias académicas, administración de proyectos y negocios internacionales. Y cuenta con más de 20 años de experiencia en la promoción de la competitividad empresarial a nivel regional. Así que agradezco a todos por su participación y apoyo al responder la encuesta que Zoom automáticamente abrirá en sus navegadores al salir de este webinar, ya que para nosotros es muy importante conocer su opinión. Y recuerden que siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en donde estamos subiendo constantemente material de apoyo para todos ustedes. Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y en nuestro canal de YouTube, AmCham Connect. Y también los quiero invitar a nuestros próximos eventos de la semana, que el día de mañana tendremos el de adaptación de perfiles empresariales en tiempos de crisis y el jueves vamos a tener Mindfulness y Business. Así que, sin robarles más tiempo, bienvenido Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos y te dejo con nuestra audiencia. Mucho gusto, muchas gracias Carolina. Bueno, me gustaría, empezando, aclarar tal vez un concepto que es importante para trabajar en el tema. Y este tiene que ver con, tenemos que entender que cuando hablamos de resiliencia, estaríamos evocando a una de nuestras capacidades personales que tiene que ver con algo que llamamos habilidades blandas. Cuando hablamos de habilidades blandas, lo blando es algo que podamos tocar, formar y darle algún tipo de estructura. Entonces, las organizaciones, como las personas, son manifestación de una personalidad. Y cuando hablamos que son manifestación de una personalidad, quiere decir que en una organización se ve reflejado el comportamiento en función del comportamiento, de las actitudes, de la historia, de las costumbres, de los hábitos de quienes las integran. Entonces, las organizaciones tienen personalidad. Muchas veces se creía que cuando hablábamos de la resiliencia era un tema exclusivamente dado para las personas. E incluso cuando se empezó a estudiar la resiliencia, decíamos que era un tema que tenía que ver con capacidades muy innatas de gente que tenía algo en su interior que lo hacía especial. Conforme se fue estudiando y se fue perfilando los comportamientos de las personas, nos dimos cuenta que no eran simplemente atletas de alto rendimiento, que muchas veces ustedes han visto las historias que les pasó un accidente y en ese accidente la persona se logró reponer y era tal vez un nadador olímpico y ahora es un nadador igual paraolímpico, pero bueno, le faltaba una pierna o realmente le faltaba un brazo, pero a pesar de eso la persona de una manera muy buena se repuso, reconstruyó sus formatos de sus capacidades y salió adelante. Entonces veíamos que hay personas, ¿verdad?, que tienen totalmente para poderse sobreponer ante una dificultad. Bueno, eso vemos que no solamente sucede hoy en día como una habilidad blanda individual, también podemos ver que esa habilidad blanda la podemos trasladar a un tipo de organizaciones. Por eso es que se habla de lo que es resiliencia organizacional. ¿Y cómo gestionar la resiliencia organizacional? Lo primero que tendríamos que nosotros denotar es entender qué es la capacidad innata que tienen los seres humanos de poder en una situación difícil no solamente darle vuelta que decimos, sino encontrar cuál es la ventaja que puede tener esa situación, sobreponerse, sacarle provecho y salir adelante. Por eso es que dentro de una de las cositas que yo quisiera, digamos, para poder empezar a hablar y interiorizar qué es la resiliencia,
voy aquí a compartirles pantalla, ¿verdad? Y voy a querer, ya casi se los voy a compartir, ponerles un video. Espérenme un segundo por aquí. ¿Lo estarían viendo, sí? No, todavía no. No, ok, entonces denme un segundo. Permítame un segundo. Ok, déjenme un segundo aquí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí compartimos pantalla. Entonces, pongamos aquí un poquito de atención. Ok, ahí por el chat creo que me están diciendo que no escuchan, ¿verdad? Entonces, voy a mandarles el link del video y tal vez de esa manera les queda... Ok, ahora sí me dicen que no escuchan, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es buscarles el link, ¿verdad? Del video y de esa manera ustedes luego podrían verlo. ¿Quisieras ¿Perdón? compartirlo y que nosotros lo proyectemos? Ah, sí, está bien. Permíteme un segundo. Entonces, aquí. Ok, una de las cosas que me interesa mucho es que interioricemos cuál es nuestra capacidad de resiliencia Vamos a ver. Entonces, lo copié ya en el chat, ¿verdad? Y por eso, yo creo. Gracias. ¿Lo ves así, un cuchillo para partir el... Mira, mija. Yo creo en Guatemala. Ok. Tal vez entonces, si tal vez alguno del equipo podría correrlo ahí un segundo en... Sí, ahorita lo corremos. Ok, listo. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes a nivel del ejercicio puedan interiorizar
cuáles pueden ser las características y competencias de lo que podríamos llamar la resiliencia personal. Porque recuerden que una organización es la suma de todas las personalidades que tiene una organización. Entonces, necesitamos poder entender que cuando nosotros logramos sacar nuestra capacidad individual de nuestras habilidades y competencias como resiliencia, necesitamos saber cómo poder trasladar esos elementos para poderlos organizar a nivel de una empresa o de un círculo o de una unidad de trabajo. Entonces, la idea del video, que tal vez ahorita lo vamos a ver, es cómo un caso de una persona pudo sobreponerse y pudo sobrellevar una situación altamente desafiante. Entonces, esta nos va a servir como para poderlo analizar. Ok, ahí ya lo tenemos gracias al equipo. Y compartimos el valor de la superación. Ese día inolvidable, 22 de diciembre del año 2001, cuando yo estaba cruzando el puente de los Anonos, me topé con otro vehículo de frente al mío. Hay un semáforo que regulaba el tránsito. No volví a ver más. Cuando a mí me ingresaron al San Juan de Dios en el área de emergencias, la enfermera a mí me preguntó, un joven, ¿qué le duele la cara o los ojos? Pues yo comencé a quejar. Y esa persona me preguntó, me preguntó eso. Yo le dije que no, que a mí no me dolía la cara ni los ojos, que a mí me dolía mi corazón. Yo sentía, Alice, que a mí todo se me acaba. ¿Quién sabe ni cuántas personas que me están escuchando han sentido eso? Que su vida se acaba, que su vida se termina, que aquello que están viviendo no tiene salida. Y yo no me daba cuenta que esa circunstancia, ese momento difícil para Mauricio era el principio, escuche bien. Y si puede repetirlo conmigo, repítalo. Ese es el principio de grandes cosas para mi vida. Ese momento difícil fue el principio de grandes cosas para mi vida, para Mauricio. Han sido alrededor, más o menos, un promedio como unas 18 cirugías entre cirugías de reconstrucción, ¿verdad? Mis párpados fueron reconstruidos y ya en lo que es cirugías oculares, ¿verdad? Vino un médico de Boston a operarme acá y incluso el momento de la cirugía fue un éxito, Liz. Fue un éxito. Yo recuerdo que cuando a mí me quitaron el parche, a pesar de que parte del proceso era que mi ojo derecho quedara cosido, ¿verdad?, para evitar una atrofiación o un rechazo de la córnea artificial, yo podía ver luz. A pesar de que mi ojo estaba cerrado, yo veía luz. Cuando yo tenía que estar mes y medio aproximadamente así, como al mes comencé a percibir que el campo visual comenzó a disminuir y a disminuir. Y el médico me hicieron unos ultrasonidos y determinó que se había dado un desprendimiento de la retina y que ya las posibilidades se habían agotado. Pero eso, más que el desprendimiento de la retina, fue el desprendimiento de nuestro corazón, porque una de las cosas que yo más anhelo en mi vida es ver a mi esposa y a mis hijos, porque nunca los he visto. Y todo se nos vino al suelo, todo se nos vino al suelo. Pero yo recuerdo que esa tarde, saliendo de esa clínica, mi esposa y yo llorábamos, Laurita y yo llorábamos como niños. Y esa misma tarde yo pude escuchar la voz de Dios, donde Él pronunció mi nombre 2 veces y me dijo, Mauricio, Mauricio, tú no dependes de tus ojos, tú dependes de mí. Y yo lo único que pude hacer fue sacar mi pañuelo, secar mis lágrimas, tomar a mi esposa de la mano y levantarle, decirle, mi amor, aquí vamos para adelante porque dependemos únicamente de Dios. Pues yo sabía que Mauricio pues tenía mucha música cristiana dentro de su computadora, en la casa. Entonces un día yo le dije que si él me hacía el favor y me hacía unos disquitos para tener yo mi trabajo. Entonces yo recuerdo que fue un domingo en la mañana y él me dijo que llegara en la tarde. Y de verdad yo vine a la casa de Mau en la tarde ese domingo y empezamos a compartir un poco él de su testimonio, yo de mi testimonio de mi vida. Y a partir de ese día yo digo que algo pasó y fue poquito tiempo nos estábamos casando. ¿Cuánto? En sí, nosotros duramos de novios 3 meses. 3 meses fue algo realmente muy rápido, pero sí, digo yo que fui yo la que hice el enredo. No, pues digo que siempre he dicho que fue Dios. Cuando se tiene la necesidad y se tienen las ganas de hacerlo, de salir adelante, yo creo que nada cuesta, Liz. Nada cuesta. Este es un asunto de tomar una buena actitud en medio de la circunstancia
Y esa buena actitud va a determinar la altura hasta donde uno llegue con aquello. Y yo vi más bien cómo ver un ramillete de oportunidades exponerse a mi vida. Antes yo me ahogaba, Liz, cuando veía, ahora no me ahogo, aprendí a nadar estando ciego. Nunca en mi vida había usado una computadora, aprendí a usarla estando ciego. Saqué 3 títulos de informática en el INA. En mi vida vidente, yo soy técnico en sistemas de frenos. En mi vida vidente yo estudié, o sea, me preparé en eso, trabajé en un taller y lo estudié un poco la rama, y se decía que Mauricio era un buen mecánico de frenos. Pero yo, cuando a mí me pasó el accidente, yo creí que mi trabajo yo nunca más lo iba a volver a ejercer. Y un día decidí arreglar el carro de mi casa. Imagínense un ciego sacando herramientas, ¿verdad? Sacando la gata y las burlas, y era un bullón. Y mi papá salió y me dijo: Mauricio, ¿qué vas a hacer? Digo: papi, voy a arreglarle los frenos al carro. Y él me dijo: está loco, ¿cómo se le ocurre? Claro, él era el que lo manejaba el carro, imagínense ustedes, ¿verdad? Y yo le dije: papi, yo tengo el conocimiento, tengo la experiencia, y lo que tengo que adecuar es el área de mi trabajo. Y de verdad, le digo: si quiere me ayuda. Claro, él me ayudó, pero era para ver, yo creo, para ver que todo quedara bien, ¿verdad? Porque puesto que él era el que manejaba el carro. Y el carro se arregló y quedó bien, se llevó a la revisión técnica y pasó bien. Pero después yo me pregunté: qué fácil para Mauricio arreglar el carro de su casa, o el carro mío, ¿verdad? ¿Quién le llevaría el carro a un ciego para que le arregle los frenos? Yo le pregunto a usted: ¿usted le llevaría el carro a un ciego para que le arregle los frenos? De la pura verdad es que lo pensaría 1000 veces. No, yo pensaba lo mismo, Liz. No, yo tampoco. Pero lo que para Mauricio era imposible, para Dios no. Un día llegó un hombre a tocar la puerta de mi casa. Era un cliente de aquellos clientes cuando yo veía. Los discos están bien, no están rayados. Prácticamente no hay nada más que hacerle, ¿verdad? Sí, sí. Y después de un poco de plática, de conversación, aquel hombre me dice: Mauricio, tengo 3 años de que ese carro nadie me lo deja como usted me lo dejaba, y puso las llaves en mis manos y se fue. Yo llamaba a mi papá para que metiera aquel carro a la cochera para comenzar a trabajar. Y ahí se comenzó a desarrollar nuevamente mi trabajo. Y tengo mi cartera de clientes, tengo mis clientecitos, vecinos, amigos y gente que por recomendación de otros vienen aquí para que yo les repare el carro. Sí, ha sido algo que me ha llenado, que me despierta más bien motivación. Y la gente que me está viendo a través de su televisor, o los que me están escuchando, yo les quiero decir que todos, yo no me daba cuenta que yo era un millonario, que todos ustedes son millonarios. Y quizás puede haber alguien que diga: ¿cómo ese muchacho va a decir eso si estoy hasta sin trabajo, sin comida para mis hijos? Yo le quiero demostrar que eres un millonario. ¿Cuánto valen tus ojos? Si tus ojos tienen un precio, yo se los compro, porque con un ojo suyo yo puedo ver a mi esposa, puedo ver a mis hijos. ¿Cuánto valen sus manos? Yo no me las puedo ver, pero me las puedo sentir, y le doy gracias a Dios. ¿Cuánto valen sus pies? Yo le doy gracias a Dios porque yo puedo caminar. ¿Cuánta gente no lo puede hacer porque no tiene? ¿Cuánto vale una esposa? ¿Cuánto vale un esposo? ¿Cuánto valen unos hijos? A veces realmente enfocamos nuestra riqueza en otras cosas que no son riqueza, porque al fin de cuentas nos morimos y nada nos llevamos. En BAC compartimos ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Sí, ok, perfecto, gracias. Entonces, ahora me gustaría mucho, el gran desafío de trabajar virtualmente con el auditorio que tenemos hoy es poder lograr que esto no sea tan unidireccional. Entonces, a mí me gustaría en el chat que fueran poniendo qué elementos creen ustedes que tiene la personalidad de Mauricio que lo hace ser una persona resiliente. Recordemos que la resiliencia, ¿verdad? El término de resiliencia viene incluso desde un término ingenieril.
donde se dice que era la capacidad que una materia, a pesar de tener una gran presión, volvía a tener su misma forma de diseño original. De ahí es donde viene el tema de resiliencia. La resiliencia hoy en día humana, que podemos ver, es la capacidad de sobrellevar una dificultad, sobreponerse a ella, darle vuelta, que le decimos, es decir, más bien de ello sacar una ventaja y usarla como un motor de fuerza para superar algo, ¿verdad? Entonces, quisiera que en una palabra me fueran poniendo en el chat qué característica cree que tiene que tener una persona resiliente. ¿Qué es lo que nos refleja Mauricio ante esa situación de vida que, como él dice, esto es un caso real que sucedió en Costa Rica? Él iba por un puente en una pista y alguien le echó un ácido en los ojos y le cambió su vida. Se dice aquí, por ahí estoy leyendo que dicen que es positivo, ¿verdad? Positivo echando para adelante. Muy importante, y aquí no vamos a entrar en algo de fe, pero vamos a decir que es algo que lo mueva, ¿verdad? Tiene una creencia, o la persona resiliente tiene una creencia, y normalmente eso tiene fe, tiene esperanza, sea cual sea lo que pueda tener de su preferencia, llamémosle religiosa. Aquí ponen una palabra que es súper interesante, Ana Lucía, que es agradecimiento. La persona resiliente muestra grandes dones de gratitud. Vean que él, a pesar de lo trágico que cuenta, ¿verdad? Y no se preocupen que ahorita voy a trasladar todo esto a la parte organizativa, ¿verdad? A pesar de la situación que él dice, él agradece y él ve lo que le pasó, aprendió a nadar cuando no sabía nadar, aprendió a usar computadora cuando no usaba computadora, ¿verdad? Él tiene una actitud de agradecimiento, de gratitud ante lo que puede haber pasado. Por aquí José Antonio Muñoz nos comenta y dice una buena actitud. Vean, ustedes en la vida y en una organización pueden tener recursos, pueden tener el conocimiento, y con eso, si no tiene actitud, no llega a ningún lado, ¿verdad? Y ahorita vamos a responder cómo podemos desarrollar una actitud en la cultura organizacional en nuestras organizaciones o donde estamos para poder hacer un cambio ante la dificultad, ¿verdad? Vamos a leer aquí un poquito más. Aceptación y adaptación. Se adaptó y fue flexible, por ahí nos dice Nidia. Valoración de las cosas, nos dice Juan Luis Guzmán. ¿Qué otras características de personalidad creen ustedes que tiene que tener una persona resiliente? Recuerden que una organización es la suma de la personalidad de todos quien la integran, ¿verdad? Si quieres, digan un departamento, la personalidad de ese departamento es la suma de todas las personalidades que tiene. Entonces, a veces a mí me pasa que me dicen en una organización, mira que es que tenemos muchos problemas aquí, la gente jala chismes, la gente aquí es como negativa, etcétera, etcétera. Y entonces dice, y esto es algo incontrolable, no sé, usted que hace magia, métase ahí y cámbiale la cabeza. Y a veces uno les dice, es que esto no es como de ir yo y echar agua bendita o algo, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho con cómo es el comportamiento individual de todos esos miembros de esa unidad de trabajo o esa organización y cómo ellos no están enfocados a una situación de logro. Y aquí voy a decir algo que es muy fuerte y de verdad nos ponen la barba a remojos. A veces, ¿cómo es la personalidad del líder que comanda? ¿Con el poder formal o el poder real? El poder formal es el que le da el título de gerente. El poder real puede ser que sea alguien que no tenga el título de gerente, pero es el líder, ¿verdad? De la cabecilla de ahí. Entonces, es importante en este momento que nosotros podamos ver así, como estamos analizando el caso Mauricio, en nuestro departamento, en nuestra organización, en nuestra empresa, ver cuál es la personalidad. Todas las organizaciones tienen personalidad. O sea, todas las unidades de trabajo tienen personalidad. No son seres individuales, es la suma de un colectivo comportándose ahí. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Por qué una organización podría ser resiliente? ¿Por qué una organización se podría trasladar a ser resiliente? ¿Qué características creen ustedes que son elementos nocivos que hay en sus organizaciones que impiden ser resilientes? Ahora, ¿qué es ser resiliente en una organización?
tener la capacidad de adaptación, como aquí alguien lo decía, ¿verdad? A nivel personal, poder ver dónde hay oportunidad, estoy leyendo las cosas que están poniendo en el chat, poder ver que hay un compromiso o un sentido de pertenencia, estoy leyendo las cosas que ustedes están poniendo en el chat, para que no crean que esto no tiene el sentido de lo que estamos diciendo. Cuando decimos disposición de trabajo en equipo, yo quisiera que por un momento pensemos, compañeros y compañeras, ¿cuáles son las barreras que ustedes consideran que existen en la organización que impiden que estas cosas que ya mencionaron que deben de existir no logran que emerjan o que existan en la cultura del diario vivir de sus organizaciones? Vamos a ver si ahí tal vez algunos pueden colaborarme en decir algunas opciones. Vamos a ver, algo que impide es ser más competitivos que cooperativos. Importantísimo. Las personas y las organizaciones que son altamente resilientes tienen un sentido alto de solidaridad. Hay un índice, ¿verdad? Hay un documento que uno puede testear en las organizaciones y se denota que, por ejemplo, se hace un ejercicio. Se pone un animalito cerca de la entrada de la organización enfermito, o sea, como con el piecito dañado o algo. Y las personas pasan y la organización hace algo o no hace algo, ¿verdad? O sea, alguien lo tomó, lo llevó a la recepción, mire, tenemos que resolver. Cuando nosotros vemos en una organización que es indiferente ante el dolor humano, al dolor animal, ante la situación de lo que está pasando, ojo, eso es un indicador muy fuerte para ustedes, les evidencien que en esa organización algo no está bien. Entonces, cuando aquí hablaban a alguien y me ponían que tenía que ver trabajo en equipo, ¿verdad? Que deben de ser, nos decía Linda Cordón, que deben de ser más cooperativos antes que competitivos. Esa es una característica que hay que fomentar en las organizaciones para que tengan respuesta resiliente. Yo no veo hoy una organización ante el COVID donde a mí lo único que me importaban eran los números sobre los números y pase sobre el que sea, porque lo que importa es esto. Esa organización tiene dificultad de adaptarse a tomar decisiones ante las dificultades que ahora estamos viviendo, por ejemplo, con la situación mundial. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder generar un ambiente colaborativo y solidario? Esa es una de las características para gestionar organizaciones resilientes. Se dice que una persona que sea indiferente al dolor, necesitaríamos trabajar ese ser individual para que colectivamente no impacte en que el día de mañana que haya que tomar una decisión de bien común, se toma y esa organización es de mayor impacto, la resiliencia. Por ahí el caso de Josué Ruiz que está comentando, entonces desde ahí trabajaríamos el elemento del individualismo, ¿verdad? Porque hay desánimo y poco interés, es cierto. Cuando usted no tiene sentido de pertenencia, cuando Mauricio, el caso que estoy contando del ácido que le cayó, no hubiera nada que lo motivara, no hubiera nada que lo moviera, Mauricio quedaría en una depresión, ¿verdad? Es fuerte lo que él pasó. Entonces, ¿cómo hacemos para que una organización no nos quede en una depresión? Cuando aquí nos mencionaban que hay desánimo y poco interés, que es una de las barreras. La organización que no tenga sentido de pertenencia, y que es una organización para crear sentido de pertenencia, es yo me siento importante en esta organización, mi aporte, lo que hago, sea desde la recepción al mensajero, al gerente de operaciones, al de servicio al cliente, lo mueve a algo el por qué pertenecer ahí. Si ese líder me inspira, el por qué pertenecer ahí, el por qué estar ahí dando una milla extra, porque con tu llamada de atención, con tu atención al cliente cuando entra a la recepción, siendo el guarda o el de seguridad, permite que esta persona obtenga un servicio que anda buscando, sea de salud, sea bancario, sea de que el producto que consume, sea lo que sea, no tiene sentido de pertenencia, empieza a generar este elemento que mencionaba Nidia Barrera, que es el desánimo y el poco interés. Una organización que no tenga sentido de pertenencia, que su equipo no sepa hacia dónde pertenece,
normalmente no tiene una capacidad buena para poderse adaptar a, digamos, a un cambio. Mencionaba, y aquí por aquí lo ponía Ingar Belilis. Híjole, bueno, me van a disculpar ahí que no estoy muy acostumbrado a los nombres, pero muchas gracias. Actitud positiva, mencionaba. Actitud positiva. Vuelvo a decir que cuando él decía que esto es muy difícil, pero yo tenía fe. La fe, si quieren, no la asocien exactamente con una religión, ¿de acuerdo? Es algo que creas, algo que te mueve, ¿de acuerdo? Y él luego decía, pero mi actitud fue diferente. Cuando usted está frente a un reto individual o profesional o de una organización, lo que va a marcar el 90% de lo siguiente que va a pasar es la actitud que se toma. Si ustedes en su organización, ante la situación que están viviendo, y si en este momento hay gente dentro del grupo que tienen jefaturas, ustedes temen y ustedes dan a entender de que hay peligro, la gente que está contigo empieza en crisis y entra en duda. ¿Qué actitud tomas ante el reto? Es algo que puede determinar el cambio en las organizaciones. Si yo inspiro de que esto va a llegar a pasar, de que vamos a reponernos, de que es un mensaje de que tenemos que transformarnos y convertirnos, la gente tiene la necesidad de llenarse con algo positivo, no con algo negativo. Estamos acostumbrados de que vemos ante el error, la crítica, vemos lo malo que hizo la persona, pero cuesta llenarnos de algo positivo. Pero las personas innatamente necesitan conectarse con algo que los inspire. Entonces, por ahí alguien me preguntaba el tipo de liderazgo. Siempre debe existir un liderazgo positivo que inspire. Entonces, las organizaciones que tienen la capacidad de reponerse ante una dificultad es las que tienen un tipo de gerenciamiento, un tipo de liderazgo inspirador. Y ese liderazgo inspirador es que crean en que esto va a llegar a pasar, en que esto va a estar bien. Entonces, las organizaciones que en este momento han dado un mensaje de que aunque hayan tenido que reestructurarse en ciertas situaciones, despedir, por ejemplo, en nuestro país hay dos proyectos de ley, uno que es suspender jornada laboral o cerrar por 3 meses la operación. Podría ser que asuman ustedes cualquier posición dentro de la organización o de su empresa como una medida paliativa para enfrentar la situación, pero eso no quiere decir que es que estamos mal. Nos estamos transformando y nos estamos acomodando para prepararnos a los que vienen. Si el mensaje es negativo, normalmente el equipo no siente la inspiración del estilo de liderazgo. Ojo que no estoy diciendo la persona, estoy diciendo la conducta que se da dentro de la organización. Y esta sí es una responsabilidad que se le estoy dejando a los gerentes o a los líderes que nos están escuchando. Tienen que inspirar, tienen que tratar de que las personas crean en algo y eso va a ayudar a poder trabajar el desánimo, el poco interés que nos mencionaban acá que puede ser. Por aquí decía, ok, por aquí Daniel recién nos mencionaba algo que era miedo a salir de tu zona de confort. Yo creo que esta circunstancia, ¿verdad? Que todos estamos viviendo a nivel mundial, nos ha obligado a tener que reinventarnos, a tener que salir de la zona de confort. Estaríamos nosotros mencionando características organizacionales que me permitan a nivel de individuo, de equipo y de organización, ¿verdad? Poder tener una solidez para poder enfrentar un reto. La resiliencia organizacional es la capacidad de las organizaciones, instituciones o empresas de poder responder rápidamente ante un cambio. Y cuando digo responder rápidamente a un cambio es cómo me puedo adaptar. Y para poderme adaptar tengo que ser solidario, tengo que tener sentido de pertenencia, tengo que tener una actitud de agradecimiento. Entonces voy a decir algo, a ver si tal vez lo puedo trasladar a una realidad. ¿Cómo creen ustedes que en sus unidades de trabajo, en sus organizaciones, podrían generar una cultura de gratitud?
¿cómo creen ustedes que podrían vivir dentro de sus organizaciones el respirar la gratitud? Porque recuérdense que entre el caso Mauricio, y lo he visto en organizaciones de alto desempeño, que tienen capacidad de responder ante las dificultades, es algo percibible, es una organización o hay una cultura de gratitud, ¿verdad? Entendemos qué es gratitud, ¿verdad? Es no quejarme, no el chisme, o sea, si traslado esto a un sentido de un comportamiento organizacional, es el agradecimiento por tener un trabajo, el agradecimiento de que porque en nuestra organización ayudamos, colaboramos o tenemos un impacto. Por ejemplo, en las organizaciones no gubernamentales o de este tipo como AmCham, que tiene un impacto, un alto impacto dentro de la comunidad empresarial. Bueno, la gente que trabaja ahí se siente muy bien porque imagínense a cuántas organizaciones y países ayudan, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que digo. Podríamos escribir en el chat qué se les ocurre a ustedes para poder vivir con mayor gratitud a manera individual y de manera colectiva. ¿Hay alguna idea? Claro, dice aquí Ruth Martínez, preocuparnos por los colaboradores, sus familias, verificando cómo están. Cuando Carolina me presentaba y decía que yo soy coach en neurosemántica, la neurosemántica, que es una evolución también de programación neurolingüística, llamémosle, es una disciplina, habla sobre el poder de las palabras. Podría ser que en la misma organización o ustedes, nadie ni siquiera se ha detenido a hacer una llamada y hacer un recorrido dentro de los compañeros y decir, ¿cómo estás? Espero que estés bien, es difícil, pero aquí estamos todos unidos. Un mensaje texto, un correo, una llamada, y ojalá desde las personas que tienen mucho más sentido emblemático dentro de la organización. O sea, no digan un jefe a la secretaria o al asistente, pónganse a hacer llamadas para ver cómo están. No, ¿verdad? Debería de preocuparse por sus colaboradores o su ambiente. Siempre ser agradecido, nos dice Brenda, ¿verdad? Arenales. Brenda, ¿cómo ser agradecido? O sea, ¿cómo podría pasar eso a una acción, verdad? Recuérdense que aquí, desde un punto de vista organizativo, son procesos, son indicadores, son cosas que yo pueda meter en la organización y pueda empezar a venir. Utilizo mucho la resiliencia personal para trasladar que lo personal es un colectivo de una organización, ¿verdad? Las humanas personalidades, pero aquí ya sí tenemos el reto un poco técnico de implementar algo que sea como una acción medible o palpable, ¿verdad? Por aquí vamos a ver, dice un interés sincero, hacer que mi trabajo con excelencia apoyando a mis compañeros. Esto es importante, ¿verdad? Porque, digamos, en este caso, cuando decimos apoyo a los compañeros, ¿qué sería una actitud de apoyo a los compañeros? Entonces, aquí voy a ser un poco molesto con esto. Cuando yo digo que tengo que ser, tener un indicador o una acción medible dentro de la organización, porque al final la cultura de una resiliencia organizacional es algo que usted puede implementar en una organización, como cuando usted implementa un ISO o cuando implementa una cultura de salud ocupacional. Exactamente igual es implementar un paquete de resiliencia organizacional, ¿verdad? Entonces, decimos que tengo que apoyar a mis compañeros. Ok, ¿qué es apoyar a los compañeros en mi organización? Apoyar a mis compañeros en mi organización es hoy pedirle que me quedó una hora de libre trabajo o quiero ayudarle en una de las tareas y eso lo voy a hacer una vez a la semana. Ok, pum, póngalo ahí como un indicador. Necesitamos gestionar acciones que nos hagan vivir, respirar y adaptar esa cultura de resiliencia organizacional, ¿verdad? Porque cuando yo ayudo y colaboro, soy solidario. Ser solidario me hace ser más resiliente. Tengo más capacidad organizativa de responder ante una situación dificultosa, ¿verdad? Para fomentar el agradecimiento, primero debemos practicarlo. Sí, Linda Cordón. Debemos practicarlo y la verdad es que no podemos practicar algo que no sentamos. Tenemos que sentirlo, ¿verdad? Necesitamos vivirlo. Y entonces, ¿cuántas veces usted, no le digo solo a Linda, lo digo a todos, cuántas veces nosotros
damos gracias o nos sentimos agradecidos porque llovió, porque hoy alguien me sonrió en el autobús cuando iba, porque alguien cuando entré en mi departamento me dijo buenos días. Es que esto es algo súper curioso. Usted llega a lugares y a veces cuando a uno le dice, bueno, venga a hacer una cita para ver qué es lo que pasa de nosotros, y yo llego como de incógnito, y yo llego a un lugar y usted siente aquella situación en el ambiente frío en que usted dice buenos días y la recepcionista es como, buenos días. No se respira, ¿verdad? Entonces, desde un buenos días que ustedes están implementando con sus compañeros, o ahora en los grupos de WhatsApp o de chat, que hay tantos memes y que hay de todos, ¿qué tanto yo estoy mostrándome de que me preocupo por el que está al lado mío, ¿verdad? Voy a retomar aquí algunas de las cosas en las cuales están participando. Muy bien. Dice aquí Norma Villalobos, y se los voy a leer. Dice, los colaboradores hacen el trabajo desde sus casas con la misma calidad de entusiasmo. Y por parte de la empresa, preocuparse de sus colaboradores, interesarse por saber que están bien y no enfocarse solo en los ingresos, sabiendo que todos están esforzando. Espero yo, Norma, no haya metido las patas con leer el mensaje, ¿verdad? Pero más bien, gracias. Importante, nosotros damos por hecho de que porque hay un salario de por medio y hay un compromiso, no debe existir un agradecimiento a nuestros colaboradores, ¿verdad? Entonces, decía Norma que se da por hecho de que usted tiene que hacer el trabajo y lo tiene que hacer bien, etcétera, pero nadie está midiendo el esfuerzo que hay, el que yo no estoy acostumbrado a veces a trabajar en teletrabajo en mi trabajo. Yo no estoy acostumbrado a poderme organizar, o sea, esto es un impacto de salud mental donde a mí mucha gente a veces me llama y me dice, hey, estoy loco, ya camino por las paredes, ¿qué hago? Y tiene que ver mucho porque ya la gente no puede contenerse tanto de estar en este aislamiento y está tratando de sacar su producto en el trabajo, haciendo en el teletrabajo. Bueno, qué bien se sentiría de que alguien me felicite y me diga, estás haciendo tu mejor esfuerzo, los estás haciendo bien. Estoy preocupado por ti, está bien las cosas en tu casa, etcétera, ¿verdad? No sos un número ni sos un indicador más, ¿verdad? En esta parte. Por ahí también me decía algo súper poderoso Josué Ruiz, y esto es súper cierto, y es un secreto que les dejo. El poder de la sonrisa. Cuando usted sonríe, automáticamente y de manera individual, se empieza a generar una química en tu cuerpo que empiezas a emanar otra vibración o otro sentir a la persona que está a la par. La sonrisa puede cambiar todo y a veces, yo no sé cuántos de aquí han oído la terapia de risoterapia. ¿La han escuchado? ¿Sí? ¿Han escuchado qué es risoterapia? Es una técnica que existe, básicamente, que también se trabaja en las organizaciones para empezar a generar dentro de las organizaciones un sentir diferente. Porque está totalmente garantizado el bienestar de salud que implica sonreír. Entonces, quiero retomarlo ahí, que la sonrisa es poderosa y es algo que ustedes pueden implementar dentro de las organizaciones. Al sonreír están provocando un sentido de pertenencia, están provocando un sentido de lenguaje diferente dentro de las organizaciones y podría ser una forma como cuántas sonrisas tengo a la semana, estrellas por sonreír, o te pilla, o no sé cómo se dice en el país de ustedes, te pesco, te cachao, te digo, te pilla, hay alguien que me diga cómo se dirá, en que no estás sonriendo, y entonces te saco una sonrisa, y eso implica un sticker. Hoy te saqué una sonrisa. Pero esto es algo cultural, ¿verdad? Es algo que necesitamos vivir. Por aquí tengo otra, preocuparse porque el equipo de trabajo cuente con las herramientas para trabajar desde casa. El interés no es solamente una palabra, ¿verdad? Hace poquito estaba atendiendo una consulta muy fuerte yo tengo también cartera de atención, digamos, individual, y era que la persona tenía un mes de estar trabajando, pero no tenía las condiciones ergonómicas, ¿verdad? Que esto es aquí lo que está diciendo.
no tenían las condiciones ergonómicas para hacerle. Entonces, obviamente, del uso del mouse, ¿verdad?, en la mano, ya le estaba provocando aquí una tensión, y la persona decía que la tensión era específicamente por estar trabajando desde la casa. Y lo que estábamos haciendo una evaluación era más bien que sus condiciones físicas, ¿verdad? La silla en la que estaba trabajando no tenía la altura con la mesa y tenía que poner la mano en una posición muy, muy difícil, y eso le estaba provocando ya, digamos, aquí un resentimiento del ligamento. Entonces eso obviamente la sentía estresada. Preocuparnos por tener las condiciones básicas dentro del ambiente ahora de teletrabajo es algo importante que puede ayudar a sus colaboradores a sentirse mejor. Entonces, ¿por qué es importante generar resiliencia organizacional dentro de las unidades que ustedes trabajan o la capacidad de las organizaciones? Primero, y aquí es donde tal vez aterrizaríamos en cosas como más concretas. Una organización que no tenga capacidad de respuesta, automáticamente pudiésemos trasladar que no lleva el hilo del servicio al cliente. O sea, hoy en día podemos ver un indicador de que una organización que no tiene capacidad de respuesta normalmente tiene deficiencias en la atención de servicio al cliente. Entonces, ¿por qué se dice que la resiliencia organizacional podríamos fomentarla? Sí, claro, porque donde podamos ser mejor organizaciones hay un mejor ambiente, pero automáticamente también impacta ¿en qué? En una mejor lectura del servicio o de la producción de lo que estamos dando. Entonces, aquí es importante, ¿verdad?, que podamos valorar cómo somos. O sea, como el ejercicio que hacía Mauricio, ¿verdad?, de algo individual, y aquí podríamos decir, hay test, después por ahí podrían, si alguno gusta, ¿verdad?, se puede dejar mi contacto, pero hay test que podemos pasar para qué tan resiliente soy yo, ¿verdad? ¿Cómo es mi capacidad de resiliencia? Y aquí hay algo súper maravilloso que voy a hacer un paréntesis. Las habilidades blandas, ¿verdad?, no es como el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual, ¿soy bueno para la química o no soy bueno para la química? ¿Soy bueno para las matemáticas o no soy bueno para las matemáticas? Hasta ahí llegué, ¿verdad? Pero las habilidades blandas tienen la capacidad de crecer. ¿Qué quiere decir eso? Todos supongo que han oído lo de la inteligencia emocional, ¿verdad? Y si no han leído lo de la inteligencia emocional, ahora en este tiempo que estamos un poquito mucho más colgados en la casa, digamos, yo los invito de que si quieren entender mucho más la resiliencia, puedan leer el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Es como la Biblia básica. El libro está redactado muy sencillo, muy rico de aprendizaje, pero estoy seguro que de manera individual, como compañeros, como jefes o lo que vayan a hacer, les va a aportar un enorme valor blando, ¿verdad? Las personas hoy en día que están compitiendo mucho más en las organizaciones, que son mucho más competitivas, mucho más buscados los currículos, tienen grandes habilidades blandas. ¿Qué son habilidades blandas? Son aquellas capacidades de comunicarme, de resolver conflictos, de comunicar asertivamente, de escuchar asertivamente, de ser positivas, ¿verdad? De poder trabajar en equipo de una manera mucho más acorde. Entonces, el autor se llama Daniel Goleman, lo voy a escribir aquí. Inteligencia emocional de Daniel Goleman. Ese es como el punto de partida, y de verdad se los digo así de corazón a todos los que están participando. Después me van a acordar de que les va a aportar enorme valor en sus vidas para poder trabajar desde su hogar, como compañeros, como jefes, y poder generar una habilidad que tenemos ahí despierta. Pero entonces, la inteligencia emocional, ¿verdad? Tendríamos que decir que la inteligencia emocional es algo que usted puede mejorar y aumentar. O sea, puede desarrollar, puede incrementar. Entonces, esta parte es súper importante. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ser mejores comunicando. Ustedes pueden ser mejores resolviendo conflictos. Ustedes pueden ser mejores teniendo escucha asertiva. Y todo esto les va a permitir a ustedes ser más resilientes. ¿De acuerdo? Entonces,
cuando yo tengo inteligencia emocional, y ahí ese va a ser el punto de partida, quiero tener mejor inteligencia emocional, por lo menos puedo empezar viendo videos de inteligencia emocional, o qué es la inteligencia emocional, o leyendo el libro de Daniel Goleman. De hecho, el libro está abierto, disponible ahí electrónico, entonces alguien ahí tal vez lo puede buscar, incluso lo puede compartir, o igual yo lo puedo mandar al chat o al correo de AmCham para que se los puedan compartir. Creo que ahí decían que iban a haber una encuesta, entonces después de la encuesta, supongo que ahí dejan el correo y tal vez los compañeros de AmCham les pueden mandar el libro para que lo puedan leer, aunque sea electrónico. Entonces, estamos claros de que la inteligencia emocional es algo que usted puede potenciar, aumentar, que usted puede desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo desarrollo? Bueno, esto tiene que ver mucho con el control de las emociones, entender que me embarga mi emoción. Entonces, ahora que estamos en esta circunstancia de yo sentirme un poco como aturdido de la situación del COVID, de qué hago yo en mi organización, de yo como jefe, qué hago dentro de mi organización, tengo que aplicar mucha inteligencia emocional. ¿Y qué es aplicar inteligencia emocional? Es entender de cuál es el detonante, de cuál es la emoción que tengo y cómo gestionarla de una mejor manera para poderla canalizar, que tenga el menor impacto para mí y para terceros. Entonces, mencionábamos que la resiliencia es una habilidad blanda, como la de comunicación, como la que estábamos hablando de hablar en público, como la que estamos hablando de resolver conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo aplico inteligencia emocional, yo puedo desarrollar la resiliencia. ¿Cómo creen ustedes que de manera personal, de acuerdo hasta ahorita donde hemos llevado, porque el tiempo nos come, ¿verdad? Pueden tomar una acción, oigan lo que estoy diciendo nada más, una acción para ser más resilientes en su trabajo o en su situación laboral? ¿Cuál creen ustedes que puede hacer? Ahí Carlos Gómez, muchas gracias Carlos. Carlos es un coach de México que nos está siguiendo. Nos mandó ya el link del libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman en PDF. Excelente, Carlos. Muy bien. Ahí tal vez los compañeros lo pueden copiar y pueden descargar el libro. De verdad se los digo que totalmente, pero totalmente seguros de que les va a aportar un enorme, pero enorme valor. Hay un antes y un después de entender qué es la inteligencia emocional en sus vidas. Así que es un regalo, ojalá que lo puedan abrir. Entonces, aquí nos decía Nidia, gracias Nidia, dice, empatía con los demás, pues para cada persona ha sido diferente este cambio, ¿ok? ¿Y cómo podría yo ser empático? La empatía es una habilidad blanda, ¿verdad? Es algo que yo puedo mejorar y desarrollar y desarrollar y desarrollar. No era como la matemática, que aquí me quedé, yo soy malo para la matemática, y no quiere decir que, ay, esta persona no es empática. Ojo, la empatía la podemos desarrollar, la podemos incrementar y la podemos potenciar, ¿de acuerdo? Entonces, Nidia, por ahí, ¿qué piensas? ¿Cómo podría ser para nosotros ser más empáticos? ¿Qué vas a hacer, Nidia? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer usted? Nosotros usamos el usted, ¿verdad? Aquí me lo perdonan. Para ser más empática, ¿de acuerdo? Piensa, ¿qué más podemos hacer para ser más empáticos? Porque ya tenemos que ir como cerrando la sesión de hoy. Siempre quisiera tener más tiempo para poder explicar más esto, pero bueno, se nos come el tiempo. Lo que quiero es que ustedes tengan como un compromiso personal y organizacional de cómo empezar a implementar o a vivir más resiliencia organizacional. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué más podemos hacer para vivir más resiliencia organizacional? A ver, ¿qué más creen? ¿Qué más creen? Voy a irme por aquí mientras que... Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces,
Muy bien, aquí también nos pasaron algo sobre competencias emocionales, ¿verdad? Recuérdense que es algo que podamos desarrollar. Definitivamente, si nosotros trabajamos sobre resiliencia, nos va a permitir adaptarnos mucho más a los cambios. O sea, por eso era lo que decía, cuando yo veo que una organización o alguien resiliente normalmente es muy sensible a su entorno. Cuando ustedes logran desarrollar la resiliencia, logran ser mucho más sensibles, mucho más, hacen una lectura mucho más emocional de su entorno. Entonces, si esto es individual, ¿cómo pasa en una organización? Una organización que sea más resiliente hace una lectura muy bien de qué es lo que le está pasando a su cliente. Entonces, qué es lo que está pasando con su producto o su servicio. Entonces, puede responder muy rápidamente a cómo se está comportando el cliente. Entonces, esa organización automáticamente tiene mucho más vida, ¿verdad? Puede tener mucho más permanencia, puede vender más, puede vender mejor. Por eso es tan importante trabajar en desarrollar la resiliencia organizacional. Gracias, por ahí nos decía Norma, tolerante a los demás, desarrollar la empatía, salir de la zona de confort. Bueno, aquí nos dice Daniel Recintos, muy importante, identificar las necesidades actuales que los colaboradores están enfrentando hoy. Vean, a veces no podemos resolver todo, ¿verdad? Pero solo saber que alguien nos puede escuchar o que alguien prestó interés o sabe de algo que lo que yo estoy pasando es importante. Son muchos que a veces no logro leer, pero aquí, por ejemplo, hubo, Mauricio, toca un tema que lo hemos olvidado en las organizaciones y es el bien común, ¿verdad? Y tiene que ver con la solidaridad y el bien común, ¿verdad? No es simplemente pasar sobre valores o principios humanos por el económico. Yo creo, y aquí tengo que ir un poco cerrando porque creo que el tiempo también nos va ganando, es lo siguiente. Esta situación, ¿verdad?, de dificultad de la pandemia nos ha permitido como hacer un alto individual, incluso en las mismas organizaciones lo hemos tenido que hacer, para poder reencontrarnos y volvernos a ser un poco más humanos. Porque aquí no ha habido dinero que pare el respirador para que salve a alguien, ¿verdad? O sea, aquí hemos visto que ha muerto el que ha tenido el mayor dinero, por ejemplo, en España, el caso que se dio del presidente del club deportivo, y podría tener todo el dinero que al final la muerte era muerte. Entonces, hemos visto que nos hemos vuelto a reencontrar con tener una visión más humana. Y aquí es donde nosotros necesitamos transformar un poco mucho más el sentido del bien común, ¿verdad? Yo quisiera pedirles a ustedes que al vivir hoy el taller de hoy, por lo menos, aunque no lo escriba, pero asuma un reto de cómo ser más resiliente, individual, y cómo esa competencia, ¿verdad?, que estás desarrollando, puedas trasladarla a tu equipo de trabajo o a tu organización. Piensa, ¿qué puedes hacer hoy para ser mejor mañana en la parte de resiliencia? En la organización, recuerden que implementar una cultura de resiliencia empresarial tiene enormes potencialidades. Todo es para bien. ¿Por qué promover una cultura de resiliencia organizacional como también la de salud ocupacional o la de un ISO que tenemos? Porque automáticamente hace que la organización sea mucho más fuerte para enfrentar este cambio. De mi parte, porque creo que también el tiempo ya me pasaba algunos minutos, de verdad muchas gracias. Yo les voy a dejar ahí, e incluso Carolina les puede dejar también mis datos. Si tienen alguna duda, si tienen algún recurso más, por ejemplo, tablas de medición en la organización, si quieren, yo con todo gusto, todos estamos ahora unidos para poder colaborar de que todos salgamos adelante. La resiliencia, primero hay que entenderla de una manera individual para luego trasladarla como un líder o como alguien parte del equipo. Y si aquí dentro del grupo me están escuchando jefes, gerentes, es una responsabilidad de todos de poder comandar el cambio de la cultura organizacional.
Leonardo, muchísimas gracias. Mi nombre es Valesca Esterkel de Ortiz. Gracias a los más de 80 participantes que se conectaron el día de hoy en este tema tan importante que es la resiliencia. Gracias a Carolina y al equipo de AmCham que hizo posible esta presentación el día de hoy. Yo les invitaría a todos a que por favor llenen la encuesta y que luego puedan ver ya este curso que va a estar en nuestro canal de YouTube subido. Importantísimo la resiliencia organizacional. Somos un equipo en las empresas y realmente estamos ahora hasta incluso con nuestros hijos en casa y es también inculcarles a ellos el poder adaptarse a todos estos nuevos tiempos. Creo que esto trae algo positivo también de cómo en nuestros países de repente íbamos un poquito atrasados con algunos temas y ahorita el mundo digital está pues a nuestros pies. Así que muchísimas gracias a todos por estar conectados. Tenemos eventos próximos que creo que Carolina ya se los mencionó, pero les recuerdo 29 de abril la adaptación de perfiles empresariales en tiempos de crisis, 30 de abril Mindfulness and Business. Estamos en AmCham con más de alrededor de 500 empresas socias. Seguimos adelante, somos 20 empleados aproximadamente, trabajando todos home office, así que estamos para servirles, nos pueden contactar y seguir en nuestras redes sociales. Quédense en casa. Perfecto, para mí un gusto y de verdad a la orden, vuelvo a decir, pongo a disposición mi contacto por si alguno desea conversar de esto. Ya sabrán que me apasiona y también si ocupa más lectura, recursos o material, yo con todo gusto apoyarlos.